Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este canal, tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara una vez más, aquí compartiendo con todos ustedes en su segmento ¿Qué dice el pastor? Su programa ¿Qué dice el pastor? Yo sé que hay muchas personas que están ahí conectados con nosotros que dicen, yo soy parte de ese segmento, yo de verdad me siento contento, feliz el ver lo que Dios está haciendo en ese segmento. Pues déjeme decirle que igual que usted, nosotros también nos sentimos muy contentos y agradecidos de Dios de que nos da la oportunidad de nosotros poder ser instrumentos suyos para llevar esta palabra, un mensaje correcto de aliento, esperanza y salvación a todas las naciones. Por eso nosotros queremos invitarte a que tú sigas apoyando este ministerio, apoyando todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Cómo tú puedes apoyarnos? Ustedes solamente tienen que compartir estos videos. Compártalo, déjanos tu comentario, cuál es tu opinión para nosotros seguir mejorando en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y si es primera vez que usted está ahí conectado con nosotros y no te has suscrito a este canal, te hacemos la invitación para que tú puedas estar conectado con nosotros. Suscríbete, no olvides darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo nuevo que estamos subiendo aquí en este canal. Yo sé que hay muchos que ya pudieron darle play a este video y dijeron, wow, lo que se estará hablando ahí me interesa. Yo sé que a nosotros también nos interesa que usted pueda conectar con lo que Dios trae en el día de hoy. Usted conoce quién está aquí con nosotros, es un pastor de la casa, el cual para nosotros siempre es una bendición que Él pueda acompañarnos aquí para debatir o para desarrollar, profundizar estos temas, los cuales amerita de que nosotros podamos desarrollarlo muy bien para que pueda ser de gran enseñanza para cada uno de ustedes. Yo sé, pastor, que igual que yo, usted está contento, feliz, pero díganos cómo se siente de estar aquí una vez más en ¿Qué dice el pastor? Amén, Dios le bendiga mucho. Ahora sí estoy yo riendo, porque estamos Amén. contentos de Amén. hace rato y yo ahora estoy muy feliz, muy gozoso, porque el Señor vive en mí, porque el Espíritu Amén. Santo está en mi vida y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahí de vez en cuando hay que sonreír y mostrar esa cara de alegría para que el mundo entienda que hay un Cristo que brinda gozo, brinda paz y nos da un gozo que no lo da el mundo, sino que solamente proviene de arriba. Una bendición, quédese ahí, vamos a aprender como siempre, vamos a profundizar. Creo que el día de hoy, como decimos, no será una excepción, habrá una palabra de Dios que va a fluir para ustedes con el deseo de que sus vidas sean cambiadas, de que su trayectoria de vida sea transformada y que ustedes reciban una palabra que los direccione, que los catapulte y les ayude a ser mejores cristianos y mejores seres humanos cada día. Amén, amén. Luego de escuchar, usted que está ahí conectado, escuchó ya que el pastor le explicó cómo se siente. Nos sentimos muy bien, nos sentimos contentos. Yo sé que Dios nos ha escogido para nosotros poder llevar algo genuino a sus vidas. Y en el día de hoy tenemos un tema muy poderoso. Yo sé que muchos de los que están ahí en momentos, todos a diario, tenemos ataques, muchos obstáculos en la vida que nos llevan a nosotros poder hacerle frente a esas situaciones difíciles, pero lamentablemente no todos podemos saber cómo tomar esas decisiones correctas para no caer en pecado, para no fallarle a Dios, para no cometer esos errores, los cuales nosotros tenemos que luego lidiar con esas consecuencias que tienen que venir cuando nosotros cometemos los errores. En el día de hoy nosotros estaremos hablando algunas cosas los cuales pueden ayudar a muchos de los que están ahí, a cada uno de ustedes, a fortalecer muchas áreas en su vida para saber hacerle frente cuando llegue esa situación difícil y no caer en pecado. Estaremos hablando con el tema de el pecado. Hay muchas cosas que aprender sobre esto para nosotros poder prevenir mucho sobre esta situación y que no llegue un momento en nuestra vida de que nosotros nos desenfoquemos de cuál es el plan que Dios tiene establecido con nosotros. Pastor, para iniciar con este tema, hablando del pecado, nos gustaría que usted nos pueda dar una pequeña introducción sobre este tema. ¿Qué es
en realidad el pecado. Bien, Dios me le bendiga a todos. Roger, para iniciar, creo que el pecado, la Biblia dice que el pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Pecado es desobediencia, es no hacer o no cumplir con los preceptos y ordenanzas de Dios. Pecado, lo primero que significa es desobedecer. El pecado, todos sabemos que en la palabra de Dios aparece la palabra pecado en miles de ocasiones. Es uno de los temas más mencionados, más predicados, más conocidos y que genera más inquietudes. Pero haciendo una sintetización sencilla para que usted entienda, pecado es desobediencia. Pecado es transgresión, desobediencia a la ley y a los preceptos de Dios. El pecado tiene consecuencias, como te decía. El pecado produce muchas cosas que la vamos a aprender a través del ritmo de la conversación. Así. Pero en resumen, el pecado es desobediencia. Desobediencia a los preceptos, mandamientos y a la palabra de Dios. Eso es el pecado. Es una maldad, es el mal que se produce al no obedecer a lo que Dios quiere hacer o a lo que Dios nos ordenó hacer. Eso significa previamente pecado. De una manera simple se lo puedo decir ahí. Amén. Pastor, usted sabe que hay personas que por el simple hecho de no conocer o no tener alguna experiencia de saber lo que son las consecuencias del pecado, lamentablemente muchas veces cometen el error porque no tienen conocimiento real de lo que son las consecuencias. Así es. Pero yo creo que una vez, bueno, hay muchas personas que una vez cometen un error y ellos saben con lo que tienen que enfrentarse con esas consecuencias. Hay muchos que no lo hacen, no lo cometen de nuevo. Sí. Pero hay otros que lo siguen cometiendo, lo siguen haciendo. Y no, para ellos se vuelve algo muy común en ellos, Sí. ¿verdad? Pero yo creo que hay otros también que son personas de Dios que están entrando a los caminos, ¿verdad? Que necesitan aprender para no cometer ese error. Ellos necesitan saber qué son las consecuencias, porque como no se le explica, ahora yo quiero que usted nos pueda aportar un poco sobre eso, que nos ayude ahí, que le pueda explicar a esa persona un poquito más profundo de qué podemos entender, cuáles son esas consecuencias que pueden venir por causa del pecado. Bueno, primeramente, según la Biblia, la primera consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia dice que cuando el hombre peca, el hombre es diseñado, es concesionado para no morir. O sea, el diseño del hombre original, en el deseo de Dios, cuando Dios crea al hombre, lo creó con el diseño para no morir. El hombre fue creado por Dios para no morir. Y lo primero que ocurrió es que Dios le dijo al hombre, respecto a los árboles que estaban en el huerto, le dijo, el día que comas de ese, ciertamente morirás, refiriéndose a la muerte física. La primera consecuencia es la muerte física. Hay la segunda consecuencia para el ser humano después de la muerte física, entonces viene siendo la muerte espiritual. Sí. Que la muerte espiritual lo que significa es la separación del hombre de Dios. Esa es la segunda consecuencia. Una de las próximas consecuencias que vamos a encontrar del pecado es que el pecado produce amargura. El que peca, una de las consecuencias de pecar es que termina en amargura, termina en dolor. El pecado trae soledad también. Una de esas consecuencias es soledad. Wow. La persona que peca pierde la presencia de Dios. Sí. Y para mí, una de las mayores consecuencias que el hombre tuvo en el huerto era que, como dice la Biblia, que Dios hablaba con el hombre cara a cara. El hombre tenía un contacto con Dios. El hombre no tenía que cerrar los ojos para hablar con el Señor, sino que él le conversaba y Dios hablaba con él, compartían. Y yo creo que lo que el hombre más pudo haber perdido no fue salir del huerto que estaba plantado. Dios le plantó un huerto al hombre en el Edén. Y dice que estaba plantado con todo tipo de alimentos y fruta. Dios plantó ese huerto. El huerto no lo plantó el hombre. Dios lo puso al hombre allí para que le dé mantenimiento. Pero el huerto lo hizo Dios. Lo que más me duele es que el hombre tuvo que salir de la presencia de Dios. Y una de las peores consecuencias del pecado es que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. El pecado nos quita la unción. El pecado nos roba la comunión con Dios. Esa es una de las mayores. A veces yo no pienso en lo que... hay gente que su mayor problema con el pecado es el descrédito. Sí. Si yo peco, todo el mundo lo va a saber. Sí. Ese no es el problema. Que la gente lo sepa o no lo sepa, eso no es un gran problema. El mayor problema es perder la presencia de Dios. Sí. Porque vivir en este mundo sin la presencia de Dios
es vivir en un mundo de la deriva. Sí. Incluso querer seguir operando espiritualmente en cosas de Dios sin la presencia de Dios es algo, hermano, que es reprobable. Sí. Porque a veces nosotros pecamos y es un contraste que tenemos. Esto va para arriba, esto va para la gente que sabe. Mire, pecamos, pero no queremos dejar de operar en lo espiritual. Sí. Estamos fallándole a Dios, pero queremos seguir operando en lo espiritual. Pero la Biblia dice que cuando pecamos perdemos la presencia de Dios. Es lo primero que perdemos. Perdemos el contacto. Dios se aparta de nosotros no porque nos quiera dejar, sino porque el pecado que está en nosotros, como Él es santo, 3 veces santo, su santidad le impide estar en contacto contigo, porque hay algo en ti con lo que Él no es compatible y es el pecado. Entonces eso hace que Dios se aleje de ti y que por ende tú tengas que salir de su presencia. Por eso Dios sacó al hombre del huerto, porque Dios se paseaba en el huerto. Entonces Dios tuvo que de alguna manera sacarlo de allí porque la condición no iba a ser la misma. Ya no íbamos a hablar de tú a tú, ya no era lo mismo. Por eso vemos que en el capítulo 4 de Génesis Caín y Abel empiezan a sacrificar. O sea, Adán les enseñó a ellos de alguna manera de cómo ellos buscar la presencia de Dios, la aprobación de Dios, porque ya Dios no hablaba con Adán tú a tú, sino que ellos tenían que invocar a Dios. Había un límite, una barrera. Entonces, el pecado produce barrera entre el hombre y Dios. El pecado produce muerte. El pecado produce muerte espiritual. El pecado produce enfermedades. El pecado produce todo tipo de cosas. El pecado tiene muchas consecuencias que podríamos pasar toda la mañana o la noche hablando de las consecuencias del pecado y no nos faltaría tiempo para identificar todas las consecuencias que produce el pecado en la vida del ser humano. Amén. Sí. Pastor, usted sabe que una de las cosas que nosotros a diario escuchamos en muchos lugares, muchas personas, las que tienen muchas inquietudes, y una de las que tienen es que miden el tipo de nivel que tienen los pecados. Uh-huh. Yo sé que muchas personas que están ahí saben de lo que estamos hablando y se identifican con eso, de que lamentablemente nosotros nos topamos en escenarios, ocasiones con personas que ellos dicen una mentira, pero ellos entienden que esa mentira es un pecado más pequeño que un asesino. Entonces, muchos le han perdido el temor le han perdido a Dios en eso que no se ve tan pequeño. O sea, se puede ver pequeño, pero es grande. Espiritualmente hablando, es muy grande. Así es. Porque tiene un efecto y consecuencias que son muy, muy poderosos. Sí. ¿Verdad? El tú estar queriendo vivir una doble vida o haciendo cosas que tú tienes conocimiento que están mal y tú te ahogas en tu propio conocimiento diciendo de que no, de que eso no está bien, porque eso no es tan hondo como un pecado de tal y tal magnitud. Así es. Entonces yo quiero que usted nos explique sobre eso. Muchas personas que están ahí quieren entenderlo sobre esto de que si hay pecados más grandes que otros o cuál que usted nos explique un poco más desarrollado sobre esta situación. Bueno, tú sabes, Roger, mi explicación sería, está en el efecto de cada pecado, no en el tamaño, no en que un pecado u otro es más grande, sino el efecto que tiene cada pecado. Por ejemplo, la mentira y la fornicación son 2 pecados. Sí. Por ambos tú te pierdes. Por ambos tú pierdes el acceso al reino de los cielos. Por ambos. El que miente puede perderse. El que fornica también se va a perder. Ahora, el tema del pecado está en el efecto. Una mentira tiene un efecto, quizá menor, pero es un pecado, quizá menor. Y el que miente, aunque no se sienta reprendido de la misma manera, porque psicológicamente y normalmente se le ha ministrado a la gente por mucho tiempo que fornicación, adulterio, cuidado, tú estás en pecado. Y esos son los super pecados, los tiburones y las ballenas para la gente, los pecados grandes. Entonces, el que habla mentira no siente esa reprensión, porque para la mayor parte de las personas se han presentado varios pecados como que son los peores. Todos los pecados son pecados. Sí. Todos los pecados representan desobediencia a Dios, porque dijimos al principio, pecar es desobedecer a Dios. Sí. Y la mentira es desobedecer a Dios. Y Dios dijo, no mentirás. No mentirás es un pecado.
pero el efecto del pecado, el efecto de un adulterio no es el mismo efecto en la vida que una mentira. El adulterio, la consecuencia y el efecto que tiene colateral en la vida suya, en la vida de las demás personas que pueden estar envueltos en ese pecado. Por eso no es lo mismo, no es que un pecado es más grande que otro, sino es la consecuencia y las cosas que se pueden cometer, porque hay pecados que mintiendo, básicamente tú solamente mientes, pero hay pecados que te llevan a mentir. Por ejemplo, el que adultera tiene que mentir, el que adultera a la misma vez fornica, el que adultera a la misma vez está en lascivia, porque hay muchas cosas que se envuelven allí. O sea, es profundo eso, Roger. O sea, hay una cadena de pecados ahí en ese solo pecado. En el adulterio, por ejemplo, el que asesina es lo mismo también. Tiene que mentir porque quiere esconder el homicidio. Y hay pecados que envuelven otro pecado. Y hay pecados que son mínimos como mentira. Mentiste y eso no envuelve muchas cosas. Pero hay pecados que tienen y arrastran muchas más cosas y las consecuencias son peores. Porque el que fornica o el que adultera no solamente daña a una persona, sino que daña a varias y puede causar un efecto mayor. Incluso la inmoralidad y los pecados inmorales en la Biblia son condenados y tienen, Dios le llama más la atención a los pecados inmorales. Son más llamados a la atención en la Biblia. Incluso el apóstol Pablo en un texto bíblico dijo, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Y digo, todos los pecados que están fuera del cuerpo son pecados, pero sobre todo les digo que tengan cuidado con el que peca contra su propio cuerpo, refiriéndose ya a otro pecado llamado masturbación. Y hay mucho que ver con eso, pero el tamaño del pecado es la consecuencia y el efecto que tiene cada pecado. No es el tamaño, no es que un pecado, no, si yo hablo mentira y lo que fornican y lo que hablan mentira son diferentes, todos pecan y todos de alguna manera pierden el acceso a Dios, pierden el acceso al reino de los cielos, pero la consecuencia en la tierra de cada pecado es diferente. Ahí es que está la diferencia. No en el pecado en sí, sino en lo que puede producir cada pecado de manera diferente. Pastor, ¿puede llegar a la situación donde un pecado personal afecta la vida de otra persona? Bueno, tú sabes que el pecado personal, como dijimos, todos los pecados son personales porque eres tú que lo estás cometiendo. El pecado es tuyo, es personal porque tú lo cometes. Pero cuando decimos que afecta, mira, un pecado sencillo como una mentira afecta a muchísima gente. Porque hay mentiras que han dañado a miles de gente. Por ejemplo, lo hablamos en un video hace unos días, que el que miente frente a una red social diciendo algo que no es correcto, no solamente está mintiendo, se está afectando a sí mismo, sino que está afectando a más personas, está dañando, está comprometiendo a más personas. Hay pecados que le hacen daño. Un pecado como ese personal le hace daño a más personas. El adulterio también afecta a más personas porque daña a tu pareja, traiciona a alguien más y le afecta a más personas. Pero los pecados personales, Roger, todos los pecados son personales, pero cada uno afecta de manera diferente a las personas. Hay pecados que no afectan a nadie, hay pecados que solamente eres tú y te afectan a ti solo, como el que mencionamos antes, la masturbación es tú solo. Sí. Tú y tú solito. Sí, pues la gente no sabe de eso. Sí, no sabe. Eso eres tú solito y la gente no lo sabe, que no se dio cuenta. Y para que la gente lo entienda, la Biblia sí habla de la masturbación, porque hay muchos pastores, ministros, sabios, psicólogos, sexólogos, que dicen que no es pecado. Sí. Y lamentablemente hemos comprobado por la Biblia y sabemos que todo el que comete masturbación antes de, tiene que haber visto un video, tiene que haber hablado. Hay una motivación que lo lleva a cometer el pecado. Nadie empieza a masturbarse por masturbarse, sino que eso viene por un pensamiento, porque es un pecado que viene siempre a la mente y de la mente se ejecuta en lo físico. Por eso hay que pensar mucho en eso. Es así. Pastor, yo quiero que usted nos explique, a ver, ¿qué podemos entender cuando nos habla del pecado original? Bueno, tú sabes que esos son términos que se utilizan históricamente, pero cuando tú hablas del pecado original, te estás refiriendo al origen, el inicio del pecado ya en los hombres, porque hay otro pecado que se cometió, pero no fue lo humano, ya fue en el área espiritual, en el área angelical,
el querubín protector, Luzbel o Lucifer, como uno lo conoce, ese cometió el pecado de que se sublevó. Amén. Se quiso ser más grande. Ese fue el primer pecado cometido, pero fue cometido por un ser espiritual. Ahora, siendo por los hombres, el primer pecado, el pecado original, es la desobediencia. Y la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. O sea, ahí inició el pecado, en la desobediencia. El pecado de Adán no fue fornicación, no fue adulterio, sino que fue simplemente desobedecer. Y toda desobediencia, dice la Biblia, es pecado. Para las personas que se han preguntado, pastor, pero ¿cuál es el pecado original? El pecado original, el principal, es el más sencillo y el que todos nosotros cometemos a diario, porque Dios nos manda a orar por alguien y no lo hacemos. Dios nos manda a enviarle una ofrenda a alguien y no lo hacemos. Dios nos manda a hacer una cosa y hacemos lo que queremos y siempre estamos desobedeciendo a Dios. Y ese es el pecado original, el primer pecado cometido por los seres humanos. Así es. Pastor, ¿qué nosotros podemos entender cuando nos dice de heredar el pecado? Bueno, la Biblia dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, la Biblia dice que el pecado entró al hombre. El pecado entró al hombre. Y después de que Adán y Eva pecan, vemos que Caín asesina a Abel. Vemos que es el segundo pecado que la Biblia nos muestra que se cometió. Porque ya el hombre después que pecó empezó a vivir en pecado. Pero la Biblia nos registra que el segundo pecado que aparece en la Biblia es el homicidio, que lo cometió Caín. El pecado se hereda porque desde que el hombre pecó, ya todos los hombres automáticamente nacemos, venimos con el pecado adámico. Ese es el pecado adámico que todos traemos por default, como dicen, de fábrica. Esa es la herencia del pecado y por eso nosotros, el rey David en un salmo dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, hablando de que, refiriéndose al pecado original, no que él lo tuviera en adulterio. Algunos teólogos que dicen que David era hijo de otra mujer. Algunos sabios lo dicen y lo entienden, pero yo me voy a quedar con esa idea de que él lo dice por ese momento donde Adán pecó y Eva pecó y nos traspasaron ese pecado. Y históricamente, porque nos traspasaron la muerte. Y todos nosotros tuvimos que vivir con la consecuencia, amén, de los pecados, el pecado de Adán y Eva, que hasta el día de hoy está afectando a la humanidad. Desde Adán hasta hoy, todos estamos siendo afectados por el pecado cometido en el huerto del Edén. Así es. Pastor, ¿cómo una persona, usted sabe que le llegan tantas ideas al ser humano y a veces nosotros, por no aceptar la realidad, lo que hacemos es que decimos, no, esto, escogen un ejemplo, algo sí y otro no. O sea, hablando del pecado, hay personas que dicen, esto me puede afectar, esto puede ser un pecado, por eso yo no lo voy a hacer. Pero hay otras cosas que al convenirle a ellos, o sea, al ellos satisfacerse con eso, y ellos entienden que es menos peligroso que otro, ellos lo hacen desapercibido, lo hacen que pasa desapercibido y que no tiene ningún interés. Sí. O sea, y que no pasa ningún problema. Ahora, pero hay otros que tal vez están ahí conectados, que quieren saber, quieren conocer antes de cometer el error, porque tienen temor y tienen miedo de las consecuencias que pueden venir, pero no todos saben cómo hacerlo. Yo quiero que usted nos pueda decir eso. O sea, cómo nosotros nos podemos dar cuenta de lo que es pecado y lo que no es pecado. Bueno, nos damos cuenta de lo que es y no es pecado por la palabra de Dios. La palabra es la que revela, la ley es la que revela el pecado. El apóstol dijo, yo no sabía que era pecado hasta que no lo encontré en la ley. La ley dio a luz o me mostró el pecado y el pecado luego me mató. Pablo revela en un texto bíblico diciendo, hablando acerca de la revelación del pecado. ¿Cómo tú te das cuenta que una cosa es y no es pecado? Tiene que estar en la Biblia. Todo lo que es pecado, la Biblia lo señala como pecado. Lo que la Biblia no señala como pecado, nosotros no podemos atribuirlo ni decirle que es pecado. O sea, porque hay gente que quieren, por ejemplo,
un mandamiento o una prohibición personal que Dios le ha hecho a ellos, ellos la quieren implementar en las iglesias como que es un pecado y que hay que cuidarse y que no hay que hacerlo. La Biblia revela en Jeremías de una persona llamada los recabitas. Esa persona tenía una costumbre, no tomaban vino y no vivían en casa, sino que vivían en tiendas, los recabitas. Entonces Dios le dijo a Jeremías, toma los recabitas y mételo en el templo y ofrécele vino en el templo. Dale vino. Y dice la Biblia, a un profeta le dijo, dale vino. Eso es para la gente que vive con la mente confundida de tantas cositas que la gente no sabe, porque no entiende la Biblia. Que no entiende la Biblia, Roger vive totalmente extraviado. Lo metió dentro del templo y les ofreció vino a los recabitas. Y los recabitas le dijeron, nosotros no podemos tomar vino, porque nuestro padre nos enseñó que nosotros no podíamos no tomar vino. No podíamos de alguna manera tomar vino. Entonces, mira qué pasó ahí. Ellos le dijeron a él, nosotros no vamos nunca más a tomar vino, aunque tú como profeta nos lo estés dando, aunque tú como profeta nos los ofrezca, nosotros no vamos a recibir el vino, no lo vamos a hacer. Por eso, solamente lo que la Biblia señala como pecado es pecado. Solamente lo que esté en la Biblia, lo que esté escrito en la palabra de Dios, lo que la Biblia revela que es pecado, entonces es pecado. Hay cosas que textualmente no aparecen en la Biblia que son pecados. Me refiero a que la Biblia no te va a decir no fumes cigarrillo. No hay un texto bíblico que diga no fumes cigarrillo, ¿verdad? Tú no lo encuentras. Y hay gente que te va a decir búscame la Biblia. No, pero la Biblia habla de vicio. Sí. Y el cigarrillo es un vicio. Sí. Incluso no solamente es un vicio, es perjudicial para la salud. No, y que habla de que somos un templo. Claro, y que somos el templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Sí. La Biblia habla del vino. Porque, mire, es una pregunta que se genera mucho y que la gente tiene mucho en la mente. Pastor, ¿se puede beber o no se puede beber? Pastor, ¿qué usted dice? ¿Qué usted opina del ron, de los que beben ron, de los cristianos que beben vino? ¿Qué usted dice? Porque la Biblia dice que Jesús hizo vino y que el vino y que la sidra. ¿Qué problema con eso? ¿Qué problema se ha formado de generación en generación hablando del vino? Que sí es pecado. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, que no seamos dados al vino. Que no seamos dados al vino. Que usted no puede ser impulsivo ni un bebedor de vino. No te dice que tú no puedes beber vino. La Biblia no lo dice textualmente. Pero hay otras personas que vienen de ser unos bebedores en la calle. Sí. Entonces quieren justificar y quieren seguir bebiendo vino en la iglesia o tomando diferentes cosas. Y la Biblia sí es clara con eso, que nosotros tenemos que tener cuidado y tener un límite para eso. Hay cosas que te hacen daño que tú no puedes ni pasártela cerca. Por eso es que creo que a algunas personas les perjudica tomar vino. Y les perjudica porque estoy tocando un punto donde mucha gente se va a meter y va a comentar y va a decir, pastor, usted está diciendo que se puede tomar. La Biblia dice que no puede ser dado al vino, no puede ser un bebedor de vino, una persona que se embriague, que viva embriagándose. Entonces, ese punto a mucha gente le afecta porque hay cristianos que beben vino. Hay cristianos. Déjame aportar algo ahí, disculpa que te interrumpa. Sí. Cuando tú estás hablando, pastor, conecto en un análisis, ¿verdad? Analizando algo. Y es de que también vemos personas que están en la iglesia, ministros. Sí. O sea, ministros, hombres y mujeres de Dios que ya están a ciertos niveles. Y esas personas no se les juzga, no estamos juzgando de que ellos beban vino, ¿verdad? No, claro que no. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la intención de nuestro corazón. Así es. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tú le preguntas, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes libre? ¿Te sientes que ya no te ata algo del mundo? ¿O no te está jalando eso que antes era una costumbre para ti? Pero sucede que esas personas, lamentablemente, te dicen, no, yo no tengo problema porque yo no me embriago bebiendo vino. Pero la costumbre que tenían antes era de sentarse a jugar dominó o compartir con su familia, con los amigos y beber, ¿verdad? Pero esa costumbre todavía se queda ahora en el evangelio porque hay ministros que antes de hablar para compartir el vino es lo primero que yo pienso. No puede faltar. Pero oye, ¿cómo es? Varón, ya que no podemos beber como antes, usted sabe que el vino tiene que estar ahí para la digestión. Oye, como el asunto. Entonces, yo digo que eso es bien profundo. Sí. Porque se trata de la intención del corazón. Así es. O sea, ¿por qué es la necesidad de tu beber ese vino?
O sea, ¿cuál es la intención que hay en tu corazón? Así ¿Por es. qué? Porque se ve tan sencillo, se ve así tranquilito, pero vamos a darle profundo. Vamos a ver qué es lo que te llama. ¿Qué te llena beber ese vino? Así es. O sea, ¿qué es lo que está llenando a la gente beber el vino? Porque yo entiendo, yo no golpeo que la gente se beba su vino, tío, que trate con cada quien. Sí. Nosotros no somos quien para estar juzgando a Así nadie, es. ¿verdad? Pero yo lo que digo es, ¿por qué tú te bebes el vino? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Tremendo. ¿Cuál es lo estás haciendo para una digestión, como dicen, personal, por luego de una comida de carne? ¿Cómo la gente entiende? ¿Verdad? Sí. ¿O lo estás haciendo porque como antes eras un alcohólico, Dios ¿me mío. entiendes? Un depravado con el alcohol, Sí. y ahora estás aquí en el Evangelio y no sabes cómo ser libre por completo y quieres seguir dándole Alcohol. a eso al cuerpo? Sí. Entonces yo creo que así está calladito, así tranquilito, hay muchas cosas que nosotros tenemos que reflexionar, Así es. porque se ven sencillos, pero a la profundidad, si tú te pones a indagar sobre eso, la intención Sí. puede llegar a un punto donde tú puedes estar pecando. Así es. Que como usted dijo ahorita, que habló del asunto del cigarrillo. Sí. La gente dice, no, ¿dónde dice que el cigarrillo es malo? Pero mi hermano, o sea, ¿qué estás haciendo tú Sí. con ese cigarrillo? Claro. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué te llena tanto ese placer de tu fumar? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser bien claros. Es así. O sea, usted sabe, usted es el invitado. Y la gente, o sea, ya la gente sabe que usted no es invitado, usted es de la casa, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero como usted es el pastor que está desarrollando el tema, vamos a dejar que usted siga hablando. Respondiendo La la gente pregunta. que me disculpe porque hay mucho de qué hablar y por eso uno toma este tiempo para desarrollar algunas cosas, inquietudes, también como ellos Sí, la también lo tiene. tienen. Así es. Y lo que nosotros tenemos que, la intención siempre es aportar ese granito de arena para que las personas puedan reflexionar en algunos puntos Sí, que los puedan ayudar a seguir creciendo en Dios. así es. Seguimos, pastor. Lo que pasa es, con lo que tú decías, yo estoy muy de acuerdo y creo que hay personas que no han sido libres totalmente del pecado. Entonces buscan una forma de seguir cometiendo el pecado, pero bajo una justificación y bajo un pretexto bíblico. La Biblia no lo prohíbe, la Biblia lo permite. Y Pablo le dijo a Timoteo que por favor se tomara una copa de vino para tal y tal enfermedad. Entonces ya hay una justificación para poder seguir en el mismo asunto. Porque ya mira la práctica, nos sentamos como lo hacíamos en el mundo. Sí. Porque hay personas que no han podido desligarse del mundo. Se han desligado de muchas cosas en su vida, pero el mundo, hay partes del mundo en ellos que ellos no han podido entregarse al Señor. Porque es claro, la Biblia dice que hay cosas que el Señor te la quita, pero hay otras cosas que tú tienes que entregárselas al Señor. Sí. Hay partes que tú tienes que rendirlas. Hay áreas que Dios te la va a quitar, que el poder de Dios te la va a arrancar. Ahí estamos con el problema del pecado y la gente que llegan a la iglesia, Roger, se convierten. Dios me va a quitar, Dios me va a liberar, Dios me va a quitar esto. Yo estoy orando porque Dios me va a quitar este vicio de cigarro. Tú tienes que empezar a despojarte del cigarro. No, Dios me va a liberar del vino o de tomar alcohol. Dios no te va a liberar de eso. Dios te va a dar fuerza para que tú lo dejes, pero tú tienes que tener la primera intención de dejarlo. Tienes que tener tu espíritu en tu alma, decir, no, voy a dejar esto, estoy mal, tengo que cambiar de rumbo. Por eso hay tanta gente viviendo en lo mismo, una y otra vez, lo mismo y lo mismo, y tanta maldad dentro del pueblo de Dios, que mucha gente del mundo dice, no me convierto porque hay maldad en el pueblo, porque nosotros los cristianos estamos en la iglesia, pero no nos queremos desligar y le queremos dejar todo al Espíritu Santo y le queremos dejar todo a los pastores y le queremos dejar todo a los coaches que tenemos. Es lamentable, pero tenemos que de alguna manera, Roger, de desprendernos y reconocer lo que estamos haciendo y pensar en las consecuencias y la intención, porque de ahí nos agarramos. Dios mira la intención, pero Dios sabe que la intención tuya es diabólica, es macabra, es pecaminosa. Entonces tú te vas a agarrar de decir, Dios sabe que la intención es lo que cuenta, pero la intención es, cuando tú lo haces de la manera que usted me decía, es hacer eso y tener un momento chévere, un momento nice, ¿verdad? Mi momento chévere y mi momento nice están en la presencia de Dios. Gracias. Cuando yo me pongo de rodillas, cuando yo pongo ciertas alabanzas y me acuesto boca abajo
y me tiro boca arriba en mi casa o me recuesto en un mueble, escuchar adoraciones, ahí yo estoy relajándome. Yo no necesito relajarme ni con vino. Mire, yo voy a atacar una cosa aquí fuerte. Sí. Hay unos cristianos que tienen vapor, tienen juca. Ay, Dios. Tienen juca, muchos cristianos tienen esos vapor, andan con ellos, van a los eventos y tienen vapor. Ay, pastor, sí, tienen vapor, son cristianos. Yo no entiendo eso, yo no entiendo qué está pasando y Dios va a trabajar en mí y no me juzgue. O sea, sí, hay que ver. Sí, claro. Porque hay cosas que hay que predicarla. Sí, que si tú no la dices, la gente no lo va a cambiar. Hay que confrontarla. Lamentablemente, mire, gústele o no le guste. Sí. El mundo está lleno de adúlteros. Y la Biblia no va a borrar eso de ahí de adulterio, porque hay muchos adúlteros que se van a ofender. La Biblia es la Biblia. La palabra es la palabra, Roger. Sí. Yo no puedo obviar la palabra para complacer un grupo. Hay gente que fuman vapor, fuman juca y son cristianos. Juqueros cristianos. Decir, ay, Dios mío, está golpeando al pueblo. No, estoy aclarando porque hay gente que tiene que verlo. Sí. Y hay gente que conoce, está relacionada con gente que va a una iglesia, asiste a un culto los domingos, los miércoles y todavía están lidiando con cosas así. No, que yo no soy bautizado. No, que yo no participo en la iglesia. Y si Cristo viene, mijo, porque nos vamos a agarrar de ahí. Claro. Vamos a vivir 1000 años en lo mismo, cometiendo lo mismo, en fornicación, cometiendo adulterio y diciendo, no, porque yo no participo. Y el reino, porque aquí el asunto no es participar del púlpito, es participar del reino. Usted no vino aquí para participar de un púlpito, es para ir para arriba. Entonces, si usted no se ordena, no va a subir para ninguna parte. Y ese argumento que tienen de que todo es al paso, claro, que es un tiempo. Claro. Como usted dijo, cuando usted dijo, sí, y si Cristo viene, claro, y si Cristo viene, Él te va a esperar que llegue el tiempo tuyo. Dios mío. De tú cambiar, de dejar de estar fumando, de estar cogiendo mujeres, de haciendo todas las cosas malas que tú hacías antes de venir a la iglesia y quieres seguir en lo mismo, en la misma chelcha, en el mismo desorden, el mismo descontrol que vivía toda la vida. Entonces, con esto, cuando usted dijo eso, que usted dijo, ¿y si Cristo viene? Esa palabra como que yo la escuché como fuerte, duro, Dios mío, como duro, porque yo digo, es verdad. O sea, ¿en qué estamos? ¿Por qué la gente se le hace tan fácil aprobar ese comentario cuando se le dice, varón, pastor, discúlpeme, pastor, que es que mire, a mí me gusta mirar los hombres así, para usted sabe, pero eso era cuando yo estaba allá afuera. Ahora Dios está trabajando eso en mí, pastor, toléreme eso. Es al paso. ¿Qué diablo lo que tú me estás hablando a mí? Di que al paso. Dios mío, Padre. Claro que hay que ser un proceso. Así es. Pero no son sinvergüenza. No. Porque hay gente que duran 1, 2 y 3 años en la misma batalla. Así es. Vamos a dejar ese coro. Así es. Así no. Así es. Sí, nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien trabaje, pero nosotros tenemos que dejar también nosotros esa chelcha y poner de nuestra parte. Claro. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Usted no puede venir aquí y que usted venga hoy y al año usted venga siendo el mismo sinvergüenza. No, así no. No, mentira. Hay que cambiar. Diablo. Claro, mi hermano. ¿Qué pasa? Y eso que usted dijo, le digo. Por eso me puse así un poquito como, no bravo, sino me alteré un poco porque yo dije, contra la gente, esa palabrita tiene que retumbarle. Así es, así es. De decirle, ¿y si Cristo viene? Claro, si Cristo viene. ¿Para dónde tú vas? Wow, ¿Tú estás ready? Tremendo. Ahí es. Y ese argumento que tú tienes, esa excusa del diablo que tú tienes, para seguir viviendo ese descontrol de vida. Dime ¿para dónde diantre tú vas? Así es. ¿Va a ningún lado? Eso es tremendo. Al infierno va, mi hermano. Dios mío. Claro, porque las cosas están ahí, están escritas, mi hermano. Claro, así es. Entonces hay que estar bien claro. Pastor, disculpe que yo le interrumpa. Sí, no está bien. Y a la gente que está ahí que me disculpe que le interrumpa, porque usted sabe que a veces uno, por más tranquilo que quiera estar, hay que soltarse. Sí, tus intervenciones son buenas porque hace un contraste. En mi calma, cuando tú entras, me aporta muchas cosas porque me abre la mente. O sea, hay que pensar. Roger, yo te voy a preguntar, le voy a preguntar algo a la audiencia, como tú haces. Uno se convierte a Cristo, no para estar en una iglesia light, no para prosperar, no para ser rico. El que se arrepiente se convierte porque la Biblia dice que hay un juicio final y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que algún día se va a manifestar lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Que ya la gente note en eso. Oye, ya eso no se predica, eso no se habla, eso la gente vive ignorando eso. Dios no llamó a nadie para ser millonario, ni multimillonario, ni rico, ni para que tengamos 20 vehículos, ni para que seamos famosos. Nos llamó a todos con el principal deseo de que estemos en la eternidad con Él. Ese es el asunto. Entonces hay gente que no sé dónde se va a meter, porque quieren vivir 1000 años bajo la misma justificación. El pecado aleja al hombre de Dios. Entonces tú no puedes decirme, o sea, Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. Y la Biblia dice que los que practican el pecado son del diablo. Sí. O sea, mire, yo no estoy diciendo como esta gente que hace enseña que todo el mundo es del diablo, no. Sí, no. Biblia, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, Sí. no el que comete, Así. porque todo diario cometemos pecado. Sí. Yo cometo error, usted Claro. comete un error, todos fallamos, pero hay gente que vive en una práctica continua Sí. y están dentro de la iglesia y dentro de la iglesia se acuñan a la idea de que Dios me está limpiando. Sí. La Biblia dice en Hebreos 12, no recuerdo el verso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Él dice, teniendo una nube de testigos. O sea, es una parte que el apóstol que escribe el Hebreo dice que tiene que mirar todo el que te está mirando. Despójate Así es. del pecado que te asedia para que pueda correr con paciencia la carrera. O sea, para poder caminar en este asunto aquí adentro, hay que despojarse, Sí. hay que cambiar, porque todo es, no, Dios me va a liberar, Dios está obrando, y tú sigues lo mismo, y tú sigues siendo igual. Ay, no, dice, despojémonos de todos pesos y del pecado que nos asedia para poder correr la carrera con peso, con pecado, con situaciones. No se puede correr. Yo creo que hay mucho que decir en cuanto a eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí ese punto. Así es. Sí. Dios mío, se hace un poquito difícil nosotros como salir de esta pregunta, de este pequeño desarrollo, para enlazar a otra pregunta. Que a veces hay temas que la gente dice, wow, pero se están saliendo un poco del tema, pero lamentablemente, tú sabes, porque a veces se hace un poquito fuerte, Sí. se nota como muy drástico Sí. el cambiar de una pregunta a otra. Pero como estamos hablando del mismo tema, yo sé que la gente puede entender eso. Sí. Pasando a un punto sobre lo mismo del pecado, usted sabe que cuando llega esa ocasión donde ninguno de nosotros queremos que las personas pequen, que las personas le fallen a Dios, pero como nosotros estamos día a día en un pleito continuo, Dios mío. ¿verdad? Es una guerra Sí. que nosotros tenemos que mantenernos y ser valientes todos los días para poder serle fiel a Dios. Así es. Que así es que tenemos que vivir la vida, siéndole fiel a Dios, alineado a lo que Dios quiere, el propósito y la voluntad que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Así es. Pero lamentablemente llega situaciones donde nosotros caemos, fallamos, Wow. pero no tenemos esas estrategias, no tenemos esa ayuda que tanto nosotros necesitamos, que lamentablemente ahora mismo conectamos siempre con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo en las redes sociales, que nosotros somos un cuerpo. O sea, nosotros somos un cuerpo, tenemos que ayudarnos. Nosotros somos una familia. Así es. Entonces, nosotros vemos que hay personas que cometen una falta, cometen un error. Y estamos muy dados para siempre ser los primeros que los atacamos, Sí. que queremos avergonzarlo. O sea, yo entiendo que así sencillo, así hablando tranquilo, como nosotros estamos hablando, estamos tocando puntos y cosas que no se quieren hablar, Sí. se quieren dejar desapercibidos y no está bien. Yo creo que hay que usar las redes sociales para tocar estos puntos Sí. que son tan necesarios. Porque mira, hay personas que a diario fallan, cometen errores y lamentablemente sin ellos querer, ellos llegan a un punto de practicar ese pecado, hacerlo parte y vivir Sí. con ese pecado, vivir con esa mala práctica. Sí. ¿Solamente por qué? Porque tienen un miedo tan profundo de que deberían de tener la ayuda de los hermanos, del pueblo de Dios. Y ellos saben que los primeros que lo van a atacar y lo van a condenar son sus hermanos. Así es. Ellos siguen mejor practicando ese pecado oculto, Wow. a escondidas, porque tienen miedo. Y es bien difícil, donde ahora mismo nosotros nos topamos con testimonios de personas que dicen, yo prefiero comentarle a un amigo no cristiano algo que me está pasando que comentárselo a un hermano de la iglesia. Wow. Qué fuerte, mi hermano. Eso es tremendo. O sea, qué difícil, mi hermano. Nosotros tener que llegar a un punto como tan bajo Sí. de que nosotros tenemos que ser la referencia de confianza en las personas que nos conocen. Y somos todo lo contrario. Así es. O sea, las personas no nos tienen confianza.
Las personas han perdido eso, lamentablemente, Sí, sí. por las malas acciones que nosotros tomamos, Con el pecado. como nosotros hacemos. Entonces, yo sé que este tipo de cosas tienen que hablarse, lo estamos hablando, porque son necesarias, no son temas que nosotros le estamos haciendo para que lo vuelvan de que un tema viral, una noticia, algo que esté en la palestra pública. ¿Me entiendes? Por eso Sí. la gente no habla mucho ni toca estos puntos. Y yo sé que muchas personas que están ahí, o algún conocido, algún familiar, que ellos le van a enviar esta parte de este video. Sí. Y lo que usted nos va a decir ahora en este momento, que yo sé que le va a aportar mucho a esta pregunta, de que cómo nosotros podemos ayudar a una persona cuando cae en pecado, cuando comete una falta. ¿Cómo nosotros podemos ser de bendición para esa persona? No venir a atacarlo, no, sino ser un apoyo, un aporte. El saber que nunca le vamos a dar como fuerza para que siga cometiendo el pecado. Porque si lo hizo mal, lo hizo mal. Y también saber que hay una consecuencia que viene por causa del pecado, que no la controla tú ni yo. Así es. Solamente la controla Dios. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que usted nos puede dar, pastor, para esas personas que caen en pecado, no saben cómo levantarse, necesitan esa confianza, de volver a tener la confianza y de que ellos puedan saber que no somos todos iguales? Bueno, en esa pregunta que tú has hecho, que tiene bastante paréntesis, Así es. lo primero es, cuando alguien peca, tiene que conocer la palabra. Y la Biblia dice que si pecamos, tenemos abogado con el Padre. Si alguno pecara, tiene abogado con el Padre. Hay otro texto bíblico que dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Creo que de alguna manera la iglesia está equipada por la palabra y tiene herramientas para ayudar al que peca, al que cae, al que tiene una falla. Y la Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque también fue humano y sabe, Jesús sintió lo que vive en la carne, él sabe. Él fue tentado también, como nosotros somos tentados. Él vivió tentaciones, momentos difíciles, vivió momentos donde su carne quizá le quiso hacer mala jugada, porque él dice que él retuvo el pecado en la carne, lo amarró, o sea, él no pecó, retuvo el pecado en la carne y se retuvo de pecar. Entonces él se compadece, él entiende que nosotros somos seres humanos y que muchas veces pecamos. Y creo que la mala imagen que tienen muchos cristianos de no saber corregir el pecado, Roger, de no saber sobrellevar a la gente cuando peca, es porque nos olvidamos de que somos seres humanos. Así es. Y hay gente que ha venido, yo he visto gente que viene, hermano, de todo en el pecado, hundido en el mundo. Y Dios lo posiciona, lo lleva a lugares, lo eleva a dimensiones altas. Sí. Y cuando alguien peca, ellos son los primeros que hablan de pecado. Sí. No, porque pecó, hermano, que quizás tuvieron un problema menor de pecado pequeño, pero tú vienes y Dios te lavó de pecados profundos, de cosas que no se pueden ni mencionar. Entonces tú tienes que tener un conocimiento de que el hermano está librando una batalla que tú libraste alguna vez y que él merece el perdón de Dios. Y que nosotros como cristianos tenemos que tener esa misericordia abierta, esa mente abierta para perdonar. Primeramente, entender, nosotros no perdonamos pecados. Los pastores no perdonamos pecados. Los pastores, ni los líderes, ni ningún hermano tiene derecho de señalar el pecado. La Biblia, como dijimos ahorita, la Biblia es la que revela el pecado del ser humano. La Biblia es la que señala, revela y dice cuál es la consecuencia del pecado. Pero nosotros no podemos asumir la posición de que pecó, el diablo se lo va a llevar. No, lo que la persona hace y lo que le va a pasar cuando peca está en la Biblia revelado. Nosotros usamos la Biblia y recordamos con la Biblia lo que le puede pasar al que peca. Pero también la Biblia nos dice cómo tenemos que tratar al que peca. Cuál es el protocolo en la iglesia con alguien que peca. Y por falta del protocolo hay tanta gente en pecado oculto. Sí. O sea, el pecado oculto se ha convertido en una costumbre por el tema de que si lo confieso van a hacer un escarnio conmigo. Sí, sí. Si lo digo me van a destruir. Si alguien se da cuenta de esto que yo hice, sí. Porque hay gente que han pecado y los pecados
se ha mantenido oculto. No oculto de que están ocultos, porque no hay pecado oculto. No, Eso claro, no existe. no. Porque delante de Dios no hay esto oculto. Sí. Y cuando usted peca, el diablo también lo ve. Sí. Y los demonios saben que usted pecó. O sea, el pecado es lo que está oculto de 2 o 3 seres humanos, Sí. que no lo saben, pero Sí. el diablo, el infierno lo sabe y el cielo también lo sabe. O sea, hay que estar claro con eso, con esa parte ahí. Entonces, el saber cómo sobrellevar que el que cayó Dios lo puede levantar, cómo darle ese aliento y decirle, tú te puedes levantar, yo también pequé, yo también alguna vez fallé, yo también tuve como tú estuviste. Yo en mi adolescencia tuve fallas cuando inicié en el Evangelio, muchos reveses, muchos momentos donde le fallaba a Dios, y para yo levantarme en Dios, Roger, te digo que era difícil, porque siempre estaba el dedo acusador, tú pecaste, tú lo hiciste mal, Dios no te va a levantar, te va a morir en el pecado, el diablo te va a llevar, las acusaciones. Los primeros hermanos que están como ese grupo de gente que llevaron a la mujer adúltera con esa piedra en la mano, que son los primeros que están listos para tirarte una piedra. Pero hay que hacerle la pregunta a esos que están acusando al que peca y decirle, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí. Y no nos referimos a que nosotros ahorita hablamos del pecado. No, traímos una revelación por la Biblia. Y revelamos la condición de mucha gente por las Escrituras. No porque nosotros personalmente tengamos problemas con nadie. No, claro. Porque todos tenemos problemas y tenemos pecado. Claro. Y todos alguna vez le hemos fallado a Dios. Aquí nadie es un santo, ni es un reverendo. Aquí todos de alguna manera hemos ofendido a Dios. Así pero tenemos que decir lo que dice la Biblia. Pero en otra parte tenemos que ayudar al que falló, decirle que Dios le puede perdonar, que hay oportunidad, que si te caíste, hay una iglesia, hay unos hermanos y hay gente todavía a la cual llamar, a la cual se le puede llamar y confesarle y decirle que han fallado. Una vez una hermana me llamó por teléfono y me dijo, pastor, siento que voy a dejarlo todo. Tengo liderazgo, tengo posición en la iglesia, sirvo en tal área, sirvo acá, sirvo allá. Pastor, me voy porque le fallé a Dios. No aguanto esto. Yo le dije, sierva, lo primero que tiene que hacer, llame a su líder directo y cuéntele. Si es una persona discreto. Repito otra vez, si es discreto, si es serio, si no es hablador. Porque la gente dice, no, a veces se paran los pastores a predicar en el púlpito. Y dice, no sé por qué los pecados de la iglesia lo saben en la calle. Pero tú eres que tiene que saber porque se saben, porque a ti es que te lo dicen. Mira, ya eso, Roger, pastores que predican, no sé por qué los pecados de la iglesia salen a la calle y la gente lo sabe. Ay. Pero a ti es que te lo confiesan, mijo. Tú eres que lo filtra, tú eres que se lo dice. Los pecados que una gente comete, pastor, ministro, no es para decírselo a tu hermano, ni a tu sobrino que vive en tu casa. Porque hay pastores que son como que no tienen protocolo. No. Alguien le confiesa un pecado y se lo dicen al primo, a los gatos. Los perros del pastor saben quién pecó en la iglesia. Porque empiezan a hablar de los temas eclesiásticos. O se lo dicen a su pareja que no está alineado como tiene que estar. Porque hay pastores que tienen su esposa y esposas que tienen su esposo que no se someten a una vida espiritual como tienen que llevar. Que la pastora es chismosa. Claro, una chismosa. Que la pastora o el pastor, o la esposa es una chismosa o el esposo es un chismoso. O el pastor también. Dios mío. Entonces, cuando lo dicen, la chismosa que está a tu lado es la que empieza a distribuirlo. Sí. Y los chismes, las cosas malas se riegan. Tú duras 3 horas y nadie va a decir eso, pero las cosas malas se riegan como pólvora. Sí. Y ahí es donde sale el pecado. Y ahí es donde la gente está tomando la justificación. Yo voy a pecar, pero yo se lo voy a confesar a Dios. ¿Por qué se lo voy a confesar a Dios? Porque si se lo digo para adelante, ahorita lo sabe todo el mundo. Y ahorita yo no puedo coger ni oportunidad porque ahorita me hacen un desorden. Entonces ahí creo que Dios nos va a ayudar de alguna manera. Y creo que la gente recibió algún aliento de Dios con esta palabra en este momento. Amén. No, yo sé que sí, pastor. Yo sé que las personas que están ahí conectados con nosotros, ellos pudieron escuchar, analizar y aprender mucho sobre esto. Hay muchos puntos, hay mucho de qué hablar en este tema. Ya nosotros llevamos 50 minutos y pico en este video. Dios mío. Y yo creo que no sería prudente que nosotros siguiéramos ahí porque hay muchas preguntas que faltan. Entonces luego el video sería muy largo, ¿verdad? Sí. Y no es lo acostumbrado ni ya la estructura que tenemos acá en el canal ni en el segmento. Pero yo sé que lo vamos a hacer en otra segunda parte. Nosotros vamos a seguir desarrollando este tema que es tan profundo. No se termina en 2, 3, 4. No se termina en 4. No hay límites sobre cada tema cuando se habla de estos temas y más de la palabra de Dios y cosas
y que a diario nosotros tenemos que saber conocerla, ¿verdad? Sí. Para poder lidiar con esos ataques que el cual el enemigo pone todos los días para poder sacarnos del propósito que nosotros tenemos aquí. Eso es así. Pastor, ¿cómo las personas pueden conectarse con usted en las redes sociales? Si hay algún número de teléfono, usted sabe que las personas siempre escriben, dicen, yo quiero tener contacto con ese pastor. ¿Cómo las personas pueden conectarse? Amén, Dios me le bendiga mucho. Mi número telefónico para contactarse conmigo es 829-982-6789. 829-982-6789. En Facebook, Miguel Mateo. En Instagram, Pastor Miguel Mateo. En YouTube, Miguel Mateo Oficial. Y en todas mis redes me consiguen como Miguel Mateo. Por ahí me pueden conseguir. Dios me le bendiga. Espero haber sido de edificación para sus vidas. Amén. Pastor, antes de concluir, no queremos perder la costumbre de que yo sé que hay personas que están ahí desde el inicio del video, que el cual nosotros valoramos mucho de su tiempo y agradecemos mucho, ¿verdad? Sí. De que ellos pueden durar todo este tiempo, todos estos minutos de su valioso tiempo de vida, ¿verdad? Para poder consumir este video. Así que nosotros entendemos que estaría mal de nosotros si no oramos por esas personas que están ahí desde el principio pidiendo que quieren que oren por ellos, por cualquier situación en específico que puedan estar pasando. Yo sé que intercediendo al Padre en base a la voluntad que Dios tenga con ellos, puede ser contestada esa oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, digno de gloria, digno de honra, digno de honor. Te presento, Padre, esas hermanas que han pedido por su familia, por sus hijos, por su casa. Padre, por diferentes peticiones, te pido que abra la ventana de los cielos, que bendiga sus vidas, que te glorifiques en ellos en el nombre de Jesús. Ahora te pido por toda la audiencia que ha escuchado esta reflexión, que ha sido parte de esta transmisión, Dios mío, que ha llegado a su espíritu y a su alma. Te pido en el nombre de Jesús que nos dé las herramientas, la fortaleza para poder lidiar con el pecado, que nos ayude, Señor, Padre, a ser libre de todo pecado, atadura, ligadura, que nos mantenga todavía bajo el pecado o siendo oprimidos por el pecado. Señor, en el nombre de Jesús, sana las enfermedades, rompe las cadenas, echa fuera a los demonios ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Usted que está ahí conectado con nosotros hasta la parte final de este video, queremos darle gracias porque se mantuvo todo este video conectado con nosotros. Envíale este video a muchas personas. Compártelo en todas tus redes sociales, déjanos tu comentario, tu opinión, regálanos un like para que puedan recomendar más este contenido y te invitamos a que si es primera vez que estás aquí conectado con nosotros, suscríbete, no olvides darle a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos subiendo aquí en este canal. Grandes hombres y mujeres de Dios están pasando por aquí todos los días con una palabra de parte de Dios para ayudar a que tú puedas seguir creciendo, que tu vida espiritual pueda seguir fortaleciéndose. Así que de verdad no tenemos cómo agradecer, no hay palabras para expresarle cómo nosotros nos sentimos, el poder contar con personas como ustedes, porque siempre están ahí esperando lo nuevo de Dios. Nosotros como instrumento de verdad que nos sentimos bien contentos y agradecidos con Dios de que nos permite nosotros poder llegar a ti con una palabra de bendición, de salvación, de esperanza, de aliento, que nosotros tanto la necesitamos para seguir peleando esta batalla que todos los días tenemos en contra de las tinieblas. Pero yo sé que Dios nos da la victoria y nos da la fuerza y pone personas así como nosotros, los cuales estamos alineados a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para ser de bendición para otros. Esto es ¿Qué dice el pastor? Preguntas y respuestas, donde usted puede enviar sus inquietudes. Aquí nosotros la analizamos con hombres y mujeres de Dios para traer esa respuesta que usted tanto está esperando y está necesitando. Así que muchísimas bendiciones para ti, para los tuyos. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de este segmento ¿Qué dice el pastor?